Bien. Pues ya parece que está todo en orden. Bueno, pues vamos a comenzar, como todos los lunes, como todos no, porque algunos se falla, como la mayoría, una nueva sesión del grupo de autoterapia según un curso de milagros. Es la sesión 11 de las lecciones del Espíritu Santo. Es el capítulo 6. Es el epígrafe 5. Estamos en la segunda lección. Para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y estamos en el punto 5 de la página 118. Y bueno, pues recurriendo al buen recuerdo que me quedó de la última sesión, pues vamos a ver si se hace otra sesión igualmente participativa, interesante, con cuestiones profundas, interesantes, con cuestiones que nos aclaren cosas, que nos permitan analizarlas, porque bueno, pues aquí el ego analiza, ¿eh? Porque no tiene otro remedio. Como no conoce, pues tiene que analizar y tiene que analizar. Esa situación la mantendremos pues todavía un tiempecito hasta que retornemos. Bueno, pues como siempre vamos a seguir el guión de estas lecciones del Espíritu Santo, de este capítulo 6, las lecciones del amor. Vamos a ir leyendo, a ir desentrañando el significado intelectual, entender qué dice, y luego pues aprovecharemos para intentar trasladarlo a las inquietudes de cada uno y las iremos contestando y viendo entre todos. Bueno, pues el punto 5 dice así. Dice: la manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Bueno, esto dicho así es muy sencillo. Realmente, pues, podría ser tan sencillo en la práctica como se escucha cuando se oye. Consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro, si no fuese por esa pequeña cuestión de que nosotros no estamos dispuestos completamente a escoger el otro. Estamos en un sistema de pensamiento que por diversas circunstancias que ya hemos contado en múltiples ocasiones, pues no estamos dispuestos a dejar de valorarlo, y por lo tanto la idea de claramente escoger uno y dejar de lado el otro es una idea tendencial a la cual tenemos que tender. Y para ello, pues tenemos que tener un compromiso motivado, un propósito firme, una dirección cierta y una práctica constante. Dice: si te identificas con tu sistema de pensamiento, el nuestro actual, el sistema de pensamiento, por resumir, de culpa y miedo, el sistema de pensamiento de separación. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable en este punto, es inevitable aquí, ahora mismo, en este punto, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Es el conflicto del que hablábamos el otro día, que nos produce el empezar a asimilar profundamente
comprender profundamente, integrar estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos, de los cuales estas 3 lecciones del Espíritu Santo son eje fundamental. Hablábamos el otro día de que simplemente con oír el enunciado de esta primera lección del Espíritu Santo, para poder tener de todo a todos, se agudiza el conflicto temporalmente. Se agudiza el conflicto. El conflicto proviene de que no abandonamos nuestro sistema de pensamiento actual. Nuestro sistema de pensamiento actual, pues ya todos lo conocemos: obtener, apropiarme, para mí, no para los demás. Completamente inserto en nuestra mentalidad y en la mentalidad colectiva, en la mentalidad de la sociedad. Y el mero hecho de oír hablar de un cambio de pensamiento, aunque nos resuena y nos atrae, aunque nos parece una idea bonita, sin embargo, inevitablemente nos causa conflicto. El conflicto causa miedo. Por eso dice aquí que es imposible gozar de paz mental si aceptas 2 sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo. Esto nos viene a decir esa idea tan extendida en el curso de que el deshacimiento del ego, la comprensión de lo que ocurre, el despertar, se produce por una aplicación generalizada de estos conceptos a todos los aspectos de tu existencia. Porque dejar algunos aspectos aparte de estas nuevas ideas, por ejemplo, yo soy una persona muy generosa en lo material, pero sin embargo no soy generoso en lo emocional, no soy generoso en lo espiritual, no soy generoso en mi relación con mis hermanos. O sí, o soy generoso material, emocional y espiritualmente, pero no con todo el mundo. Entonces, el simple hecho de sustraer fuera de la aplicación de estos conceptos una pequeña parte, el mero hecho de no hacer una aplicación generalizada, significa, por pequeño que sea, que en alguna medida sigues valorando el sistema de pensamiento actual. Es decir, sigues valorando la ilusión. Hablamos de ilusión porque ya hemos oído hablar muchas veces de esa idea tendencial, esa idea metafísica, esa idea no dualista. Esto es un sueño. Lo que ocurre aquí no existe, porque en nuestra naturaleza no cabe en nuestra naturaleza real un sistema de pensamiento diferente de aquel que nos es congénito del divino. Y entonces, para poder tener un sistema de pensamiento diferente, estamos soñando. Bien, sí, perfecto, pero claro, es que aquí nos parece real. Entonces, la aplicación va a comenzar poco a poco, como hemos ido diciendo estas sesiones pasadas, con pequeños experimentos, ir viendo lo que sentimos con ellos, para ir ganando confianza en el proceso, para ir dándonos cuenta de que hay una gran verdad que está detrás de todo esto. Esa gran verdad es que nos sentimos mejor inicialmente, luego iremos descubriendo más cosas. Pero vamos a estar conviviendo durante un tiempo, el tiempo que queramos, depende de nosotros, con esos 2 sistemas de pensamiento. Hasta que finalmente nos demos cuenta de lo absurdo que es mantener ambos sistemas de pensamiento, el del ego y el del espíritu, el del ataque y el de la renuncia al ataque. Depende de en qué situación hago una cosa o hago otra. Es una esquizofrenia. ¿Cómo se va a tener paz mental cuando no hay una consistencia, no hay una congruencia, no hay una honestidad con uno mismo? Pero tranquilamente lo iremos viendo nosotros mismos, poco a poco. Es como un embudo. Es la ley del embudo. Una vez que estás en el proceso, finalmente pasarás por el embudo.
Entonces, bueno, mientras estemos dando vueltas en el embudo hasta que caemos por el tubo final, pues vamos a estar sufriendo. No llegaremos a esa paz mental. Mantener estos dos sistemas de pensamiento hace que sea imposible gozar de paz mental. Bien, es un dato que tenemos. Tengámoslo presente. Seamos conscientes de él. Nos encontraremos 1001 veces en esa situación en la que digamos, pues no logro tener esa perfecta paz de la que me habla el curso. Sé por qué es. Sé que aún valoro la ilusión. Entonces, bueno, pues poco a poco me iré convenciendo. Tranquilidad. Tranquilidad, pero siempre sabiendo el premio final de hacer una aplicación generalizada. El premio final es mucho más grande de lo que imaginamos siquiera. Pero hay que descubrirlo. Y ahora aquí empieza a entrar en materia. Fijaos. Después de esta frase, si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, son opuestos, es imposible gozar de paz mental. Dice a continuación, si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras aceptes a los dos, esta forma de expresarse probablemente es muy literal. Es decir, si tú aceptas en ti dos sistemas de pensamiento opuestos en tu experiencia de vida, el curso dice probablemente, pero es casi seguro que acabarás enseñando ambos. Recordemos, como decíamos en la publicación que hemos hecho de esta sesión, aprendes lo que enseñas, y enseñar no es una opción. Todo el mundo estamos constantemente enseñando algo. En este caso, todo el mundo estamos constantemente enseñando un sistema de pensamiento o el otro. No lo podemos evitar, porque nuestro mero ejemplo hacia los demás es una toma de posición. Es una enseñanza para los demás, lo queramos o no, sea en ellos más o menos consciente. Todo lo que nosotros estamos mostrando es lo que estamos enseñando. Y lo que nos quiere enseñar esta lección es precisamente que todo lo que nosotros enseñamos es lo que estamos aprendiendo. Por esa idea básica, esa ley divina de que las ideas se refuerzan cuando se comparten. Si tú estás dando un ejemplo con tu comportamiento, con tu discurso, con tus actos a los demás, quieras o no, lo estás compartiendo. Y entonces esas ideas se refuerzan en tu mente, se refuerzan al compartirlas. Si tú estás compartiendo ideas falsas, ideas ilusorias, por tu mero ejemplo en el desenvolvimiento de tu vida, esas ideas irremediablemente se refuerzan en tu mente. Con lo cual, las estás aprendiendo. Con lo cual, mientras estés intentando sostener en ti dos sistemas de pensamiento diferentes, estarás con un conflicto de oposición en tu mente. Es un conflicto que puede llegar a consecuencias dramáticas desde el punto de vista del sufrimiento. Porque va a llegar un punto que quizás ese punto de ruptura, ese punto de caos al que te lleva a sostener esos dos sistemas de pensamiento, sea una forma triste de darte cuenta de que no puedes sostener ambos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Si no hay otro remedio, pues tendremos que llegar a esa grave confrontación interna
que diga, no puedo más, no puedo ya sostener todo esto. O sea, no puedo, no tengo ya energía para sostener el estar actuando de una forma y la contraria al mismo tiempo en mi vida. Ya no lo soporto. Eso ocurrirá. Es la buena noticia. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente, de seguro, harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. No se te percibirá como una persona congruente. El mejor ejemplo, el ejemplo más extraordinario que se puede dar es esa congruencia. Si no, recordad el efecto que producía la figura de Jesús en los demás. Producía una atracción irresistible por ver esa completa congruencia cuya consecuencia era una completa paz. Si no, pues estás en conflicto y el conflicto se percibe. Dice, sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario no habrías invocado a la voz, en mayúsculas, de la paz, la voz de Dios en nosotros, para que te ayudase. Si no, no estaríamos aquí. Si no deseásemos la paz, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos estudiando este curso? Si estamos aquí, es porque decididamente hay una parte de nuestra mente que tiene muy claro que quiere aprender, porque quiere estar en paz. Pero, aunque es un proceso habitual, qué triste que ese proceso de sostener ambos sistemas de pensamiento se alargue en el tiempo de forma que nos produzca ese agudo conflicto y ese seguro sufrimiento, ¿no? Manejemos un poquito la situación, sepamos dónde estamos, qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que va a ocurrir. Saturémonos de todas estas ideas, seamos muy conscientes de ellas. Esto nos va a ayudar, nos va a clarificar, nos clarificará según vayamos aproximándonos, sosteniendo esos dos sistemas de pensamiento, a el no poder soportarlos. Pero monitoricemos el proceso, vamos a aprender muchísimo, sepamos de qué estamos hablando. Bueno, dice Ale, yo estoy en esa etapa, creo en los dos sistemas, quiero a Dios y creo en el miedo. ¿Cómo quitarse el miedo con ese sistema de pensamiento? No hay manera. Bueno, Ale, en esa etapa estamos todos, unos conscientemente y otros no. Porque mientras estemos en este nivel de estas experiencias, asociados a cuerpos, claramente en nuestra mente está el conflicto. En esa referencia de quiero a Dios, fijaos, yo esta mañana me venía una reflexión muy interesante, ¿no? Estaba pensando, ¿cuál es la relación que nosotros realmente deberíamos tener con Dios? Más allá de un mero concepto y de un cierto mito que nos hemos inventado de lo que puede ser su figura, dado que no le conocemos, ¿no? Pero si algo es tu creador, y si creemos el relato de todas estas enseñanzas espirituales, es un creador de amor infinito, digo, si lo creemos porque la experiencia individual de Dios tiene que hacerla cada uno para llegar al convencimiento de esto que ahora mismo es una idea. No, Dios es amor infinito, Dios te quiere por encima de todo, Dios te ha creado absolutamente igual en el máximo respeto hacia ti, dotándote del libre albedrío para que en todo momento hagas lo que consideres, y Él respeta todo lo que tú quieres hacer, ha compartido todo contigo. Todas estas ideas, ahora mismo, no las tenemos integradas, porque si las tuviésemos integradas, para nosotros Dios sería como si
te pierdes en una montaña nevada, te cae una luz encima, llevas 2 días casi congelado y viene un helicóptero de rescate. Entonces, lo que sentiríamos al ver ese helicóptero de rescate, eso debiésemos sentirlo constantemente con Dios. Daos cuenta de que no tenemos integrada esa idea. Esa idea la integraremos cuando introduzcamos el factor divino en nuestra experiencia diaria. Cuando hagamos una alineación con la voz que habla por Dios en nuestro interior, en todo nuestro recorrido vital. Dice Bea, a mí me pasó que me tomé 1 mes y medio de vacaciones y me olvidé casi de todo. Cuando llegaba la noche me acordaba. Es muy arduo el trabajo. Claro, bueno, ya lo sabemos. Hay una parte de tu mente que no quiere que este proceso se revierta. Entonces, si tú estás tirando de un carro cuesta arriba, si dejas de tirar, baja. No puedes dejar de tirar. No puedes dejar de vigilar tu mente. Dejas de vigilar tu mente y, como tú dices, se te olvida casi todo. Porque hay una parte de ti que es esa gravedad, esa gravedad de la cuesta, que si tú dejas de ser consciente y vigilante, va a ir hacia atrás. ¿De acuerdo? Es así. Ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues hay que ir practicando el estar el mayor tiempo posible en actitud de vigilancia. Al final, el esfuerzo es solo al principio, porque al final la actitud de vigilancia también se integra. Es más, decíamos el otro día, y yo creo que de una forma muy acertada, el mero despiste, aunque aquí lo revestimos de despiste, es una decisión en contra del aprendizaje. Es una decisión que te has ocultado. No, me voy de vacaciones y se me olvida. A todos nos ocurre. De hecho, en media hora que estemos fuera de este vídeo ya se nos ha olvidado. Seamos conscientes de que no es casualidad, es una decisión. Y puedes tomar la contraria. Hay que hacer un esfuerzo al principio considerable, pero no es esa sensación de esfuerzo inicial la que perdura durante todo el proceso, en absoluto. Llega un momento en que integras la idea de la vigilancia y se automatiza en ti. Dice Luis, así es, me doy cuenta que deseo mucho aún cosas de este mundo, aunque el deseo de Dios está presente siempre. Exacto, eso es sostener o pretender sostener los dos sistemas de pensamiento. Nos damos cuenta de que aún valoramos las cosas de aquí y el aprendizaje consiste precisamente en darse cuenta de que eso que valoras no tiene sentido, porque no te proporciona un placer real. No sé cuántos de vosotros seguisteis las que a mí me parecieron interesantísimas sesiones de los obstáculos a la paz. En esas sesiones de los obstáculos a la paz estábamos diciendo que el cuerpo no te puede proporcionar un placer real. El mundo no te puede proporcionar un placer real. La forma, la separación, no te pueden proporcionar un placer real. Parece que sí, pero al final, ¿qué es lo que queda? Una sensación de insatisfacción, una quiebra interna después de todo lo que te puede ofrecer el mundo. Esa es la prueba. Esa es la prueba final de que todo lo que aún valoramos del mundo no es real, no tiene sentido. Pero a pesar de ver la prueba final, tú imagínate que tienes una situación holgada en el mundo. Eres razonablemente... estás razonablemente satisfecho con tu vida. Bien, ¿por qué no estás en paz entonces? Esa es la prueba final. Esa es la prueba del algodón. Pasas el algodón
Y si está sucio, el algodón se ensucia, aunque parezca limpio. El algodón no engaña. Esa es la prueba final del algodón. ¿Cómo me siento? ¿Estoy contento siempre? ¿Estoy feliz? ¿Estoy tranquilo? ¿No tengo inquietudes? ¿No tengo preocupaciones? ¿La respuesta cuál es? No. Entonces, este mundo no me va a dar eso. El exterior, el factor externo no me va a dar eso. Solo lo va a dar el interno. ¿Cuál es el factor interno? Alinearte con tu naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? La divina. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de esa voz de Dios, esa voz que habla por Dios en ti, que te indica a través de la emoción. Por aquí me siento en paz, por aquí no. Enrique, pregunta con mayúsculas. A ver, Enrique. ¿UCDM nos prepara para ser unos despreocupados ante lo que aparentemente sucede en nuestro entorno? ¿Cómo se debe ver el deber en la sociedad con los ojos de UCDM? La sociedad no existe. Enrique, me alegro muchísimo de que me hayas hecho esta pregunta porque es interesantísima, interesantísima. Vamos a ver. ¿UCDM nos prepara para ser unos despreocupados ante lo que aparentemente sucede en nuestro entorno? Bueno, depende del nivel. Depende del nivel. Debemos ser conscientes de la diferencia de niveles y no confundir los niveles. A ver, nivel metafísico. Esto es un sueño. No tiene sentido sentirse culpable. Todo lo que ves en el mundo con ojos de maldad, en realidad son peticiones de ayuda y peticiones de amor. Bien. Sí. Nivel metafísico. Pero no tenemos integrado el nivel metafísico. No lo tenemos integrado. Como idea tendencial, como bonito concepto al cual tenemos que tender, al cual debemos llegar, como punto de destino de nuestro estudio, de nuestro aprendizaje y de nuestra práctica, es necesario. Tenemos que saber dónde vamos. Tenemos que saber dónde estamos y dónde vamos. El nivel metafísico es importante, es condición necesaria, pero no es suficiente, porque lo que ahora mismo tenemos integrado es el sistema de pensamiento del ego. Y esta vida que vivimos nos parece real. Y esta vida que vivimos la tenemos integrada. Entonces, yo no comprendí bien este asunto hasta que decidí volver a leer, tras el estudio de un curso de milagros, la vida de Jesús. Y ahí se me aclaró todo completamente. Una cosa es la idea tendencial metafísica a la cual llegaremos algún día cuando la integremos completamente, de que esto es un sueño. Y otra cosa es despreocuparte de todo lo que sucede aquí, porque la despreocupación puede convertirse en falta de sensibilidad para con los demás, puede convertirse en distancia, puede convertirse en falta de empatía, puede convertirse en... Mira, me he congelado. Puede convertirse en algo que realmente no sería la aplicación práctica de esta enseñanza en este nivel en el que estamos, dado que este nivel ahora mismo es lo que nos parece real. Y entonces, en este nivel tenemos que empezar a aplicar esa enseñanza metafísica, pero aquí. Si no, ocurriría lo que ya dijimos en la pasada sesión del bypass espiritual. Si no, iríamos a un atajo hacia la idea metafísica sin haber logrado, por contraste, el comprobar que la sombra existe, que la tenemos en nosotros. ¿Cuál es la forma de que eso no ocurra? Lo vuelvo a decir, el ejemplo de la vida de Jesús es un ejemplo extraordinario de dedicación y servicio a los demás. Es un ejemplo que te dice que no tiene sentido sentirse culpable,
Pero si tú ahora te sientes culpable, si tú con un determinado comportamiento te sientes culpable, no debes apoyar ese comportamiento. Aunque tengas en tu mente la idea del destino final de la enseñanza, que es reconocer que no tiene sentido sentirse culpable por nada, porque esto al final es un sueño, pero aquí no lo vives como sueño, aquí lo estás viviendo como algo real, y aquí tienes que enfrentarte directamente a la aplicación práctica de esta enseñanza en este día a día, y tienes que enfrentarte con el conflicto, y tienes que comprenderlo, y tienes que superarlo en el ejemplo práctico diario. ¿Cómo se debe ver el deber en la sociedad con los ojos de un curso de milagros? Pues mira, esto también es sencillo. El ejemplo de la vida de Jesús, pues es muy claro. No hay mayor enseñanza puesta a nuestra disposición que esa vida. Aunque esta enseñanza posterior que se nos ha dado es una enseñanza más evolucionada, es una enseñanza no dual, y la enseñanza que nos dio Jesús en su periodo en la carne fue una enseñanza dual. En aquel momento no estábamos preparados para recibir una enseñanza no dual, pero es que nosotros todavía podemos obtener muchísimo aprendizaje de la vida de Jesús, porque nuestra mente sigue funcionando de forma dual, aunque la no dualidad sea el objetivo que tenemos que seguir. La no dualidad es, esto no es la realidad, solo hay una realidad que es la realidad divina. Esto es un sueño prefabricado, diseñado. Sí, perfecto. Pero mientras no tengas esa idea integrada, ¿cómo debes actuar aquí? Pues como lo harías allí. Vocación de servicio. Inofensivo y servicial, dice Jesús en el curso. ¿La sociedad no existe? En ese sentido sí existe, y no puedes estar ausente o ajeno a lo que ocurre. En ese sentido, la vocación de servicio es la forma de poner en práctica nuestra unidad metafísica espiritual aquí. ¿Cómo te vas a desentender de tus hermanos aquí y pretender ser unidad con ellos allí? ¿Vale? ¿Claro? Eso no quiere decir que dejemos de tener esa idea tendencial metafísica en mente. Voy hacia allá. ¿Pero cómo voy hacia allá? Empezando aquí. ¿De acuerdo? Dice Ale, siento miedo y al sentirlo me da más miedo. ¿Qué hacer? ¿Lo siento o lo repelo? Lo repelo y aumenta. Bueno, Ale, hay una parte del curso que nos explica con claridad y con sencillez que el miedo es una consecuencia. El miedo es una consecuencia de un sistema de pensamiento. Quiere decirse que si tú tienes un sistema de pensamiento, el del ego, la consecuencia es inevitable. Vas a tener miedo y no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Dice Jesús, la única forma de poder revertir el miedo es poner tu disposición a cambiar de sistema de pensamiento bajo su control, bajo su enseñanza, bajo su ejemplo. Cambias el sistema de pensamiento, lo pones en práctica y la consecuencia natural no será miedo, será amor. Pero no puedes pretender, sin cambiar tu sistema de pensamiento, controlar el miedo, porque la ley de causa y efecto es una ley universal, inesquivable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú sientes miedo? Pues ya sabes lo que ocurre. No estás percibiendo correctamente la situación que te asusta. ¿Cómo puedes evitar el miedo? Percibiendo correctamente la situación que te asusta. ¿Cómo puedes percibir correctamente una situación que te asusta? Empezando a poner en práctica esos conceptos que suponen ese cambio de mentalidad. Y viendo qué ocurre, afrontando la sombra y dándose cuenta de lo que siente uno, siendo audaz, saliendo de la zona de confort, experimentando,
Lo hemos dicho varias veces, con experimentos programados. Voy a hacer esto, voy a poner esto en práctica, a ver qué es lo que ocurre. Yo sentía miedo con esta situación, voy a cambiar de forma de pensar, voy a verlo de otra forma. Voy a proyectar sobre la pantalla de la experiencia un sistema de pensamiento diferente, una película diferente. A ver qué siento después. ¿Siento miedo? ¿No siento miedo? Ahí está el aprendizaje. Dice Victoria, pero Iván, nuestra aspiración consciente es siempre espiritual. Sin embargo, no siempre es sencillo ver esa parte pegajosa, inconsciente, egoica, que da lugar a la esquizofrenia que mencionaste. Claro. Claro. El autoengaño. Una parte de nosotros que ahora mismo predomina en nosotros no quiere abandonar esto. Esa parte de nosotros que ahora mismo predomina en nosotros es nuestra mente al servicio de un sistema de pensamiento falso. Pero a pesar de que nuestra mente pueda estar al servicio de un sistema de pensamiento falso, nuestra mente es muy poderosa. No podemos menospreciar ni minusvalorar el poder de nuestra mente. Y nuestra mente, al servicio de mantener la ilusión, es tremendamente eficaz. Tremendamente eficaz. Entonces, consiste un poco en mirar de reojo a esa parte, en descubrir la evidencia, en darte cuenta cómo esos sucesivos autoengaños, esa parte pegajosa, inconsciente, egoica, que a veces no ves, de la cual no eres consciente, sin embargo, te ha vuelto a llevar al mismo resultado. Y ese resultado es el que te hace tomar conciencia de esa parte de ti que te engaña con tanta facilidad y con tanto maquiavelismo. Cuando te sientes mal, dices, fíjate, no me estaba dando cuenta y he vuelto a caer en lo mismo. ¿Por qué me siento mal? Me parece que lo he hecho todo bien. Por ejemplo, una persona, cuando hablamos el otro día, a partir de un comentario tuyo, Victoria, del bypass espiritual, una persona que decididamente, después de llevar muchos años con el curso, pues se sigue sintiendo pues, igual que el primer día, pues debe rendirse ante la evidencia de que se ha producido un autoengaño, de que no siempre es sencillo ver esa parte pegajosa, inconsciente y egoica que da lugar a la esquizofrenia. No siempre es sencillo, claro que no, si nos pasamos todo el día engañándonos. Si no, ¿cómo sería posible el no avanzar más rápido? Esos son los obstáculos a la paz. Son diversas creencias fijas que el ego defiende, que esa parte de nuestra mente que está dominada por el ego defiende, y que nos impiden ver con claridad qué es lo que está ocurriendo. En aquellas sesiones de los obstáculos a la paz lo vimos, creo que con bastante nitidez. Dice Lupita, solo Dios es real, nada irreal existe. Fenomenal, Lupita. La introducción del curso, esa frase nunca falla. Frase resumen de todo el curso. Dice Pilar, mirándolo a la cara, ves que el miedo es un juego de la mente y te das cuenta que no eres tú ese miedo y entonces desaparece. Sí, esto es un ejercicio que si todos nosotros lográsemos pararnos un momento, el curso lo dice de una forma muy bonita, replicando una frase de la Biblia, que es algo así como: aquíétate y reconoce lo que eres en realidad. Aquíétate y reconoce que eres Dios. Aquíétate y percibe la diferencia entre lo que ven tus ojos físicos y lo que realmente trasciende, ¿no? De esa forma puedes mirar al miedo a la cara y descubrir que no tiene sentido. En las reglas para tomar decisiones, pues nos da unas pautas Jesús,
en las cuales pues nos ayuda a ser muy conscientes del proceso ese que hablaba Victoria, inconsciente, por el cual nosotros, sin darnos cuenta aparentemente, volvemos a ver el mundo de la forma que el ego quiere y se nos cuela, lógicamente, de pleno esas emociones de ira, de miedo, de vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una reflexión. La reflexión que nos pide el curso en las reglas para tomar decisiones es: no estoy contento con cómo me estoy sintiendo, con lo cual debo haber tomado una decisión equivocada con respecto a cómo ver esto. Eso es pararte y decir que se congele esta situación y voy a reflexionar a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esa es la forma. Dice Laura: me siento con ansiedad esperando a que llegue el helicóptero. Quisiera escuchar las aspas del helicóptero acercándose, pero no escucho nada. Eso es, exacto. Nos tenemos que dar cuenta de lo alejados que estamos, inconsciente y conscientemente, de esa idea de Dios que nos proponen las enseñanzas espirituales. Intelectualmente nos puede parecer algo grandioso, extraordinario, el hecho de que haya algo de lo cual provenimos, que es nuestro creador y que es nuestra garantía, y que es una relación con nosotros estrictamente de amor y de respeto. Eso nos tendría que llevar a tener otro concepto, pero cualquiera de nosotros se da cuenta de que la disposición que tendría que tener con respecto a ese ser sería muy diferente de la que tenemos. Entonces, efectivamente, al tener esta reflexión es cuando te das cuenta de las tremendas dificultades que tienes simplemente para hacer un reconocimiento interno de esa idea en ti. Entonces, bueno, eso nos da una medida también de dónde estamos, ¿no? Fijaos, hay un texto que dice que la intensidad de la llamada de la voz que habla por Dios es uniforme e igual para todas las criaturas que se encuentran dentro del sueño. Uniforme e igual. Y que solamente la percepción de diferentes grados de intensidad en esa llamada se debe a una elección inconsciente de rechazarla o, por el contrario, de atraerla. La llamada es igual para todos. Es esa frase tan bonita del curso que dice que todos son llamados, pero solo algunos eligen escuchar. La llamada es uniforme en intensidad y en dirección. Va de igual forma hacia todos, pero es una disposición propia que hay que analizar la que se tiene con respecto a esa llamada. Entonces, este reconocimiento que hace Laura: me siento con ansiedad esperando a que llegue el helicóptero, quisiera escuchar las aspas del helicóptero, por ese ejemplo que hemos puesto de qué deberíamos sentir hacia un ser que tiene con nosotros la relación que nos dicen las enseñanzas espirituales que tiene Dios, ¿no? ¿Cuál debía ser nuestra relación con Él? Pues como un éxtasis continuo, ¿no? Como el éxtasis de Santa Teresa de forma continua, ¿no? No la tenemos, bien, pues ahí tenemos una medida de realmente el rechazo que estamos haciendo de la llamada. Tomar conciencia de eso es importante. Dice Cripti: Iván, hola, comentaba con un familiar qué hace para controlar sus emociones. Me dice que no gana nada con engancharse con el dolor ajeno. Mi pregunta es,
¿Cómo no perderse en la indiferencia e insensibilidad ante esa manera de pensar? Siento que se ha vuelto insensible y creo que la enseñanza no sin mi hermano no aplica en su caso, porque no se inmuta. Lo veo insensible. Bueno, Cripti, esto es lo mismo que decíamos antes. Yo, por ejemplo, tengo una... no sé por qué, pero tengo una especial ternura con los animales. Y entonces a mí el maltrato animal pues me afecta bastante. Entonces, cada vez que oigo una noticia en la televisión o leo una noticia en el periódico sobre un maltrato animal, pues me pongo muy mal. Me pongo muy mal. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos esos dos niveles de los que hablábamos, ¿no? Por un lado, tienes la idea metafísica. Esto es un sueño. Y no solo es un sueño, sino que todos los que aquí estamos hemos decidido vivir todas estas experiencias. Con lo cual, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Por qué me afecta tanto? Nivel metafísico. Ahora, nivel terrenal, por decirlo de alguna forma. Oye, es que me está afectando. Es que me afecta. Entonces, en tanto en cuanto yo integre la idea metafísica, mientras tengo que atender a lo que siento. Tengo que atenderlo. Y lo que siento me lleva a preocuparme activamente por el bienestar de los animales, dado que mi experiencia pone de manifiesto que yo tengo ahí un conflicto grave. Y entonces tengo que trabajar con ese conflicto, pero no puedo echarlo hacia atrás, no puedo suprimirlo, porque lo estaría suprimiendo en falso. Tengo que comprender, tengo que manejar esa idea, tengo que volver a trabajar todo esto, pero mientras no me puedo desentender. Si yo estoy constantemente realizando comportamientos que me hacen sentir mal, en este caso mío sería desentenderme completamente de toda esa cuestión, realizo comportamientos que me hacen sentir mal y hago el bypass y digo, como todo esto es un sueño, pues sigo haciéndolo porque lo que voy a hacer es directamente apoyar la idea metafísica. Pero es que estoy cogiendo un atajo. Es que realmente tengo que empezar en este nivel. Tengo que integrar de abajo hacia arriba. Tengo que dejar de hacer ese comportamiento si ese comportamiento me hace sufrir. Puede ser que algún día, de hecho, llegará algún día en que nada de eso me hará sufrir. Lo veré todo con los ojos del amor. Pero mientras, no puedo desentenderme de ese sufrimiento que me causa. Tengo que trabajar sobre él. Tengo que ir comprendiendo lo absurdo de ese sufrimiento. Pero mientras me causa sufrimiento, no me puedo desentender de él. ¿Vale? Bueno. Y dice Bea, igualmente ya no soy la misma, ¿eh? Eso me da paz, aunque mi ansiedad quiera las cosas rápida. Bueno, Bea, pues dice el manual para el maestro, mira, ya me he descongelado. Dice el manual para el maestro que cuesta bastante darse cuenta de que todas las circunstancias son provechosas desde el punto de vista del aprendizaje. Todas. Entonces, cualquiera de las experiencias que tienes, cualquiera, de cualquier tipo, puedes examinarlas con los ojos del espíritu y obtener ese provecho espiritual, de evolución, de aprendizaje para ti. O puedes creerte el personaje, examinarlas con los ojos del ego y considerarlas un mero pasaje más de tu vida, un pasaje más o menos agradable, más o menos desagradable, pero sin obtener ese provecho. Entonces, acostumbrémonos también a la idea de que todas las circunstancias que te ocurren, todos los encuentros, todas las relaciones, todas las desgracias y todos los parabienes, todo
tiene un provecho que se puede obtener. María y Tati dice: yo también vivo alejada de lo que me rodea. No miro televisión, no escucho radio, no sé lo que pasa en la sociedad. ¿Me estoy aislando? Bueno, el aislamiento técnicamente sería no tener contacto con los demás, María. Quizás haya periodos en los que precisamente sacamos un mayor provecho de ese aislamiento, pero tiene que ser algo puntual y excepcional y temporal, porque una de las ideas centrales de esta enseñanza que nos resuena es que solamente se puede obtener un aprendizaje real al compartir. De hecho, pues precisamente también otra frase que apoya esa idea es que se descubre el auténtico placer real que te proporciona el cuerpo cuando lo utilizas como medio de comunicación. Fíjate, en nuestra naturaleza original, al participar de una misma mente, estamos en una comunicación perfecta y universal constantemente. Aquí, como estamos viviendo la ficción de la separación, y parece que somos cuerpos, es el cuerpo el que puedes utilizarlo para buscar placer, para vanagloriarte, visión egoica, o como medio de comunicación, visión del espíritu. Entonces, en ese sentido, el aislamiento puede traer un aprendizaje puntual, puede que en tu proceso necesites obtener esa experiencia y ese aprendizaje, pero no se puede fijar la idea de que el aislamiento debe ser un objetivo tendencial. Es un concepto básico y central del curso que compartir, comunicarse y relacionarse con los demás es el medio de aprendizaje más potente que tenemos aquí. De hecho, le dedica varios capítulos a la transformación de la relación especial en relación santa, la corrección de la percepción a través de la relación. Relación, no aislamiento. Entonces, en ese sentido, bueno, pues empieza a manejar la idea de que al final uno, si se aísla, pierde los medios de aprendizaje más importantes que tiene a su disposición, que es sanar la relación con los demás, aquí y ahora. Dice Victoria: sinceramente hay algo que se me escapa, pues si bien intento incorporar constantemente a mi vida un curso de milagros, lo cierto es que a diario surgen situaciones en las que la paz desaparece. Y yo me pregunto qué no estoy entendiendo. ¿Por qué vuelve esto a aparecer? A veces es una locura, madre mía. Pues nada, Victoria, bienvenida al club de todos los que estamos en esa situación. Bien. Bueno, aquí hay algo de aceptación. Esta aceptación como concepto que se maneja en estos ambientes de estudio trascendental implica que nosotros de alguna forma tenemos que aceptar el que la situación que tenemos actualmente proviene de una decisión que hemos tomado nosotros mismos en otro nivel de nuestra mente y que tras esa decisión hemos nivelizado nuestra mente para olvidar que la hemos tomado. De forma que todas estas experiencias de vida que tenemos, entre las cuales se encuentran el comenzar a estudiar una enseñanza espiritual
y darse de bruces 20 veces y la siguiente contra esos obstáculos que nos impiden progresar, también lo hemos decidido nosotros. Hay una frase muy metafísica, por lo tanto muy real, muy no dual, que dice: nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento. Por la misma forma en la cual nuestro Padre Celestial nos crea, que es con completo respeto y en perfecta igualdad en calidad y en pensamiento a lo que Él es. Ese completo respeto implica que todo lo que nosotros decidamos vivir, por arduo que nos vaya a parecer después, va a ser respetado. Fíjate, aquí viene una cosa bastante interesante, que es, seguramente os lo hayáis preguntado alguna vez. Un curso de milagros es una enseñanza no dual. Ahí se nos dice: no hay dos realidades. La única realidad es la espiritual. Lo que estás viviendo tú ahora mismo es un diseño, consecuencia de elegir soñar. Esto que vives no es tu realidad. Y tú, el conjunto de la filiación que decide soñar, has creado el universo físico para ello. Pero por otra parte, en las enseñanzas duales te explican que el universo físico lo crea Dios. ¿Cómo se conjuga esto? Se conjuga de la siguiente forma. Todo lo que el Hijo quiere, el Padre accede, salvo que sea imposible. El Hijo quiso tener la experiencia de la separación. No era posible en realidad. A eso no accedió el Padre. Entonces el Hijo lo quiso soñar. A eso sí accedió el Padre. Y entonces el Padre, al acceder al sueño del Hijo, contribuye a que el Hijo viva estas experiencias. Hijo, es tu voluntad. Yo te lo desaconsejo, pero mi respeto por ti es máximo. Si lo quieres vivir, lo vives. Y yo aún así, viendo el proceso involutivo en el que vas a acabar, sitúo una parte de mí que te va a acompañar en tu mente a todos los niveles del sueño, por profundo que este sea. ¿De acuerdo? Bien, el Hijo decide, el Padre, la deidad, colabora por el máximo respeto y el libre albedrío del Hijo. Quiere decirse, cuando yo vuelvo a tener, después de poner en práctica un curso de milagros, situaciones en las que la paz desaparece, ahí hay varias reflexiones. Por una parte, el concepto de responsabilidad, que siempre debemos tenerlo muy presente. El único responsable de todo esto soy yo. La explicación técnica. Yo he decidido en otros niveles de la mente vivir unas experiencias que aquí se me olvida que decidí. Entonces me parece que vienen de fuera. Entonces me causa ira y me causa frustración. De ahí viene la tercera consecuencia, que es la aceptación que hablábamos al principio. Debo aceptar que cada una de estas experiencias de vida, en líneas generales, está prediseñada por mí. Si yo no hago nada, esto es, quiero decir, si yo no aprendo, lo prediseñado se va a cumplir en líneas generales. Solo va a dejar de cumplirse lo prediseñado, cada una de las circunstancias de tu vida, ese guión prediseñado, solo se va a dejar de cumplir en tanto en cuanto yo aprenda qué es lo que es esto, qué es lo que soy, por qué estoy aquí, a consecuencia de qué, todo esto que nos enseña esto. Entonces ahí sí podré cambiar las reglas del juego a mitad de partido.
Esa es una reflexión que hay que tener, pero mientras hay que tener también la aceptación de decir, bueno, es que soy yo el que de alguna forma ha establecido todo esto. Es muy importante esa aceptación, porque esa aceptación corrobora la idea de la responsabilidad. Y la idea de la responsabilidad es sumamente importante, porque sin ella seguiremos proyectando la causa de nuestros males en el exterior y seguiremos con el tupido velo que nos impide ver la realidad. Cuanto antes asumamos la idea de la responsabilidad, antes veremos que las cosas que nos ocurren, finalmente, aunque veladas, tienen una causa de decisión propia, y por lo tanto podemos decidir lo contrario, y por lo tanto no hemos tirado la llave de nuestra salvación al mar, no, la seguimos teniendo, aunque no lo sepamos, aunque no veamos que está, la tenemos nosotros. Aceptación, pero por otro lado, fortalecer la idea de la responsabilidad. Acepto que he sido yo, acepto que por eso me está ocurriendo, pero también sé que lo puedo cambiar. Por la misma razón, son las dos caras de la misma moneda. Enrique, la respuesta a mi pregunta podría resumirse en la frase: aprender y no aplicar es como sembrar y no cosechar, o no regar. Siembras, no riegas y entonces no nace nada. No tienes ni que llegar a cosechar. Muy bien, Enrique. Ana Isabel, cuando me relaciono con personas que comparten el curso, se me facilita llevar a la práctica el nivel metafísico, pero con las otras personas se me olvida aplicar la enseñanza y luego me doy cuenta. Sí, por dos razones, desde dos ópticas diferentes. Primera, porque la referencia externa en nosotros es muy poderosa y nos cuesta mucho no apoyar el sistema de pensamiento del entorno en el cual vivimos, y entonces unas personas que no estudian el curso, pues empezar a actuar conforme al curso y ellas te empiezan a mirar raro y dicen, ¿y esto? ¿Y esta por qué hace esto? Y no sé qué. Entonces, es un obstáculo. Es el sentirnos vulnerables, el sentirnos poca cosa, y el sentir que apoyar el sistema de pensamiento predominante, pese a que intelectualmente sepamos que no llega a ningún lado, eso sin embargo nos tranquiliza. Una segunda razón: las personas que han iniciado el proceso de corrección de su percepción a base de aplicar estos conceptos teóricos a la práctica de su vida, comienzan a tener una frecuencia mental más sutil que crea una afinidad con los que están en esa misma frecuencia mental y genera una atracción, cosa que no lo hace con otras personas que no están en esa frecuencia mental. Esa es un poco la razón de eso que cuentas. Dice Lupita, para poder ver la luz tienes que atravesar la oscuridad. Eso es exacto. Enfrentarla, darte cuenta de que no lo es tal. Porque si no la enfrentas, si te tapas y pretendes ir directamente a la luz como por arte de magia, yo no cambio mi sistema de pensamiento, pero sin embargo quiero que mi vida sea feliz y pacífica. ¿Cómo vas a actuar en contra de la ley de causa y efecto? Un sistema de pensamiento genera sufrimiento, otro sistema de pensamiento genera paz. ¿Cómo vas a tener paz sin cambiar el sistema de pensamiento que genera sufrimiento por el que genera paz? Magia. No existe la magia. Ana Isabel dice que tuve una oportunidad para aplicarlo. Sí, es que continúa con lo anterior. Vamos a leer lo anterior. Dice Ana Isabel, cuando me relaciono con personas que comparten el curso, se me facilita llevar a la práctica el nivel metafísico. Pero con las otras personas se me olvida aplicar la enseñanza y luego me doy cuenta que tuve una oportunidad para aplicarlo. Pues perfecto, eso lo podemos decir yo creo que todos los que estamos aquí. Lupita,
digo a Ana Isabel, todos los que estamos aquí, en mayor o menor grado nos ocurre esto, y luego nos damos cuenta y dices, pues vaya aprendizaje que estoy haciendo yo del curso. Si resulta que a la hora de la verdad, en un entorno algo más complejo, algo más hostil, soy como Pedro con las negaciones. Bueno, oye, pues aceptar también el confuso estado mental que tenemos que nos lleva a actuar así. Aceptarlo simplemente para tener el dato de que hay que cambiarlo y no seguir sufriendo. Lupita dice, ¿qué libro nos recomiendas, Iván, para aprender a conocer la vida de Jesús? Pues el libro de Urantia, la 4ª parte, sin duda alguna. Enrique, Lupita, Jesús lo conocemos todos. Pues muy bien, Enrique. Deberíamos conocerle algo más, ¿eh? Charo, Jesús está al tanto de que tendríamos severas resistencias en nuestro aprendizaje. Por ello, nos ha dejado las herramientas que aparecen en el curso. Bueno, de hecho hay un capítulo, que es el de esas sesiones que hicimos en su día, que se llama Los obstáculos a la paz, en la que él nos enseña algo de lo que ni siquiera somos conscientes, y es de los obstáculos que inconscientemente oponemos al aprendizaje. Fíjate si él sabe que tenemos dificultades, ¿no? Por ello nos ha dejado las herramientas que aparecen en el curso, como por ejemplo de entregar nuestra mente al espíritu al comenzar el día y recordarnos cuando nos salimos de nuestra paz. ¿Cuál fue nuestro deseo? Eso es. Lo mismo que hacer los ejercicios con los eventos que nos ocurren a diario, que nos quitan nuestra paz. Eso es. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con vigilancia programada. Hoy voy a estar vigilante de una forma programada ante este hecho que sé que me va a quitar la paz, ante esta persona que sé que me va a crispar, ante esta circunstancia que me va a hacer tener envidia, ante esta otra que me va a hacer tener celos, que ya las sé porque son las de todos los días. Entonces voy a programar enfrentarme de una forma diferente a la percepción de esas circunstancias. Voy a programarlo con un propósito, de forma precisa. María y Tati. Sí, muy claro, gracias por tu respuesta. Pues nada, gracias a ti, María, por plantear la pregunta. Que en esto consiste esta comunicación tan fructífera. Cripti dice, Iván, creo que no puede llegar uno a ser insensible del todo. Jesús era compasivo, no insensible. Tal vez no engancharse, pero ser compasivo, un equilibrio. ¿No lo crees así? Efectivamente. Intentar ser consciente de ambos niveles. No engancharse siendo consciente del nivel metafísico, pero no desentenderse y mostrarse distante y separado desde el nivel de aquí. Perfecto. Dice Ale, Iván, creo que si nada existe porque mi relación con los demás es importante, ya me confundí con lo de la pregunta de ver la sociedad con los ojos de UCDM. Bueno, pues es lo mismo que estábamos contestándole ahora mismo a Cripti. Debemos ser conscientes de que hay varios niveles de aprendizaje y enseñanza, hay varios niveles de la mente, y si bien debemos tener presente el nivel metafísico, si bien debemos tener el anclaje metafísico que nos da las ideas base del cambio de nuestro sistema de pensamiento, no podemos esquivar ni dejar de tener presente que ahora mismo nosotros lo que tenemos integrado es la ilusión, el diseño, la culpa y el miedo, la separación. Estamos viviéndola, simbolizándola. Entonces, no podemos dejar de lado esa idea. Con lo cual, sí, tendencialmente todo esto es un sueño, pero yo no me lo creo aún. Y tengo que actuar
en congruencia con que yo no me lo creo aún. Y si mi mente no se lo cree aún, prueba de ello es que aún sufro, entonces tengo que empezar a vivirlo desde aquí, no saltarme y ocultar todo esto que me causa el sufrimiento para pasar directamente a la idea metafísica, porque eso va a ser pretender curar tu mente por arte de magia. Tu mente solo se cura cambiando de sistema de pensamiento. Si sufres, no has cambiado tu sistema de pensamiento. Si sigues sufriendo, no puedes por arte de magia dejar de hacerlo. Tienes que afrontar un cambio en tu sistema de pensamiento e integrarlo. En ese sentido, es una especie de conjugar ambas ideas, ¿no? Es decir, ante la duda, como hemos visto antes, puedes acudir a la vida de Jesús. Ya nos lo dice un curso de milagros de múltiples formas todo esto, pero a veces captamos, aprehendemos mejor las ideas viéndolas representadas en una actuación, en el cine, en una película, en un libro. La vida de Jesús en ese sentido es un aprendizaje extraordinario para ver cómo se puede ser consciente del nivel metafísico y no dejar de actuar aquí conforme a lo que estás viviendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces es una compaginación de ambas ideas, sabiendo diferenciar los niveles. Dice Enrique, Cripti, a menos que se tenga una patología muy grave, mientras se está en este plano se tienen sensaciones de muchos tipos. Que lo más correcto es no solo aprender a controlar mis emociones, sino también a controlar la manera de expresarlas. Para esto, entender que las emociones son solo el efecto de un pensamiento me ayuda mucho. Más allá de esto está mi manera de percibir qué es lo que nos está ayudando a corregir el Espíritu Santo. Bien. Fíjate, hay una cosa aquí, Enrique, lo de controlar las emociones. En un sentido práctico, evidentemente tenemos que controlar nuestras emociones, porque en un sentido práctico, pues el desarrollo de estas secuencias de personaje guión que llevamos, pues nos imponen en la práctica en cierto modo, tener que seguir esa pauta prediseñada. Y entonces, si no controlas tus emociones, pues puedes llegar a resultados que no te van a ayudar. Pero solo en ese sentido, en el sentido práctico, porque como tú dices en la segunda parte de tu párrafo, realmente al final tienes que ser muy consciente de que tus emociones provienen de tus creencias. Si tus creencias son falsas o están distorsionadas, tus emociones te van a hacer sufrir. En la medida en la que cambias tu sistema de creencias, tus emociones van a cambiar. Entonces, el control solamente en un sentido práctico, porque no puedes pretender controlar tus emociones para siempre, sino que tienes que ser consciente también, independientemente de que te controles en la práctica, de que al final no debería ser la solución el control de las emociones, sino el cambio de pensamiento que te genera unas emociones que no te veas obligado a controlar. A ver, dice Cripti. Enrique, cuando uno nada más ve lo propio sin tener caridad para con los demás, pienso yo que no hay generosidad característica de los maestros de Dios, ni tolerancia, ni paciencia, y menos júbilo. Pues
yo estoy completamente de acuerdo con esa frase, siempre que no se pierda de vista el nivel metafísico. Vale, yo estoy desempeñando aquí un papel, un personaje en esta obra. Lo he prediseñado. Ese es el anclaje metafísico que debo tener presente. Ahora, como yo tengo integrada esta parafernalia que he diseñado, entonces voy a vivir y a comportarme ya aquí como lo que soy allí. Y en ese sentido debo tender hacia ver a los demás con la visión espiritual. Y en ese sentido esto se traduce en esa caridad, esa misericordia, ese servicio, ese amor, esa tolerancia, esa paciencia. Entonces, sin confundir los niveles, pero teniendo presentes ambos niveles. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay una discrepancia entre Enrique y Cripti, pero yo creo que la discrepancia se soluciona en esa concordancia que hemos realizado de la idea metafísica, por un lado, y la idea de aplicación práctica en este plano, por el otro. Creo que no hay, en realidad, desacuerdo entre vosotros, sino que se debe tener presente ambos niveles de enseñanza, ambos niveles mentales que nos está reflejando el curso. Creo que esa es la clave. Dice Enrique, en esa dialéctica en la que ya están Enrique y Cripti, estamos aquí pero no somos de aquí. Esto no es mi verdadero hogar. Mi hermano no es un cuerpo. Caso contrario, estoy relacionándome en apariencia, solo con personajes. Idea metafísica. Cripti, son palabras. En la práctica no aplican muchas cosas. Todos seguimos reglas. Si no las hubiera, es así, como dice Iván, un confuso estado mental. Nivel de aplicación práctica terrenal. Cripti y Enrique, conjugad ambos. Ahí está la solución. Ambos, condición necesaria y suficiente cuando están los dos. El anclaje metafísico y la aplicación práctica. No hay uno que predomine sobre el otro. Tenemos que saber dónde vamos y empezar a hacerlo desde aquí. Ambas cuestiones son acertadas, pero conjugándolas debidamente. Lupita. Dice el Maestro Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Sí, eso es lo que nos ocurre. Aquí estamos. No son del mundo desde un punto de vista no dual, y sin embargo desde un punto de vista dual, que es lo que enseñaba Jesús, pues él no nos decía que esto no era realidad. Sencillamente nos decía, hay un Padre Celestial, amoroso, con todos, y vosotros, por ser hijos suyos, os debéis fraternidad unos a otros. Es ahora con un curso de milagros cuando nos está empezando a hablar del no dualismo. Depende del nivel también del receptor. No, por eso tampoco es conveniente, dado nuestro profundo desconocimiento de lo que ocurre en la realidad, no es conveniente tampoco aferrarse a dogmas de una forma absolutamente fija y los dogmas, incluso con un curso de milagros, ya hemos visto los dogmas a partir de la vida de Jesús, ya hemos visto esas interpretaciones rígidas y férreas basadas en el tradicionalismo, que al final lo que te llevan es a desvirtuar ese ejemplo, enseñanza final, experiencial de cada uno que ve en su vida. Puede ocurrir igual con un curso de milagros. Yo pues he observado en algunas personas un aferramiento a las ideas de un curso de milagros que en el fondo es no llegar a comprender que hay muchas perspectivas y muchas visiones y muchas formas de hablar de lo mismo.
desde muy diferentes niveles. Entonces, aferrarse a los dogmas, por principio, no es bueno, salvo que sean leyes divinas. Pero aferrarse a una interpretación de cómo debe ser un proceso... Dice Enrique, siguiendo con la... Dice, Crypti, hay que dejar de identificarse con el personaje para poder ver con mayor claridad. Yo no soy un personaje, tan solo eres mi propia inocencia, Crypti. Pues esto se pone interesante. Esto es como por capítulos. Dice Ale, no estamos en el mundo, pero aquí nos percibimos, que es lo mismo que estar. Pues eso es lo que nos ocurre. Continúa Enrique, y los símbolos en ocasiones nos ayudan a comunicarnos en el lenguaje en el que pueda ser entendido. Tienes razón, solo son palabras. Percepción es la interpretación que se le da a las sensaciones. Todo el que percibe, interpreta, y si se percibe erróneamente, se interpreta erróneamente. Entonces, bueno, pues la postura es pues un poco también de decir, bueno, si al final no debo fiarme demasiado de mi propia interpretación de las cuestiones, ¿no? Ahora mismo mi mente no está en condiciones de interpretar de una forma mínimamente razonable. Sin embargo, la mente que habita en mí, sí, y por eso puedo seguir esa guía. Esa mente que habita en mí sí está preparada para hacer un juicio completamente razonable de la situación. ¿Cuál es el juicio final de Dios? El Hijo de Dios es inocente. Ese es el juicio final de Dios. Ese es el juicio del Espíritu Santo. ¿Estamos en condiciones de aplicarlo en toda situación aquí? Tendremos integrado todo esto. ¿No estamos en condiciones de aplicarlo? ¿Decimos que estamos en condiciones de aplicarlo, pero luego no lo aplicamos universalmente? Ahí está la medida. Ahí está la medida. Por eso debemos ser un poco humildes en ese sentido. El único juicio válido es el del Espíritu Santo, y es: el Hijo de Dios es inocente. Pensamos así, completa y generalizadamente, en todas las situaciones que nos ocurren a lo largo de los días de nuestra vida. ¿Sí? ¿No? Bueno. Lupita dice, yo creo que puedes amar al ser y empatizar desde el amor y no desde el error. Tú puedes ser compasivo por el error y lo estás potenciando y además te vas enganchando con él. Es aprender a separar persona de actitud, amando al ser y no a la actitud. Pues sí, tendencialmente. Sí, tendencialmente. Porque si resulta que por estar preso de tu sistema de creencias estás francamente molesto con una persona, hacer el bypass de que no puedes llegar a situarse haciendo el atajo. O sea, la idea tendencial es: estoy viendo esto de forma equivocada. Lo que estoy viendo es un simbolismo de mi propia proyección de la oscuridad que hay en mí. En ese sentido, debo decidir ver las cosas de otra forma. Observo cómo me estoy sintiendo ahora, y cómo me siento ahora me demuestra que no estoy viendo las cosas razonablemente bien. Observo esa sensación y reflexiono y deduzco. Puedo elegir ver las cosas de otra forma y sentirme mejor. Pero cuidado con intentar aplicar la magia. No. Me agradas terriblemente cuando en el fondo estás francamente molesto con él.
es posible que sea más sincero explicarle por qué estás molesto con él. Y tú mismo hacer una reflexión en el sentido en el que la hemos hecho ahora mismo. Es difícil sustraerse a los autoengaños que se convierten finalmente en soluciones mágicas, que no son otra cosa que otra estratagema más del ego para mantenernos fuera del aprendizaje. Ale, un nivel es el metafísico. ¿Cuáles son los otros niveles? Bueno, pues en lo que a nosotros concierne con respecto al aprendizaje de un curso de milagros, nos vale por ahora con el metafísico y con el físico. Podríamos empezar con eso. Y bueno, ya los otros niveles, pues dentro del físico hay muchos, tantos como roles mentales psicológicos tenemos cada uno. En el nivel metafísico pues hay también muchísimos, pero no nos vienen al caso porque como estamos creyéndonos que estamos en el nivel físico, con tener una sola idea del nivel metafísico ya nos vale. En fin, el metafísico y el físico por ahora nos vienen muy bien. Dice Enrique, gracias, feliz tarde, un abrazo, ya me están sacando al personaje de la oficina o lo están cerrando. Pues nada, Enrique, yo también me voy, que ha pasado hora y media, vamos a contestar estas preguntitas últimas y vamos cerrando. Dice Pilar, las emociones pienso que se han de soltar para liberarlas, pero si en un momento se siente dolor o ira, se ha de sacar, liberarlo, tomar conciencia de ellas, porque si las quieres tapar es cuando vienen las enfermedades. Eso es, cuando la emoción está ya puesta de manifiesto, ese es un efecto de una causa. No puedes curarte en el efecto, tienes que curarte en la causa. Si el efecto se ha producido, pues es que ya se ha producido. Entonces, al final, hay que afrontarlo, reconocerlo, reflexionar sobre él, contrastar. ¿Cómo me siento con esto? ¿De dónde proviene este sentimiento? ¿De dónde proviene esta emoción de oscuridad? Es ese juego. Si reprimes, sin embargo, pues estás aplicando la solución mágica. Yo curo en el efecto, curo en la emoción, la reprimo y ya está. No has arreglado nada, volverá a surgir y además acumulas tensión y acentúa el conflicto y acentúa el miedo. Esa técnica de liberar la emoción, de sentirla y de aprender de ella, es una técnica que nos va a llevar a mejores resultados que la represión. Aunque a veces tengamos que reprimir por cuestiones prácticas, como decíamos antes. Bueno, oye, pues es que seguimos pensando que somos estos personajes y nos causa un tremendo conflicto actuar en contra. Bueno, pues oye, por lo menos que sepamos cómo va funcionando todo esto y poco a poco ir cambiándolo, ¿no? Dice Laura, se me hace difícil precisamente eso, vivir aquí o creer que estoy aquí, pero no ser de aquí. Hago cortocircuito y me paraliza, quedo como tonta usualmente. Sí, nos pasa a todos, Laura. Es complicado imaginarte desde esta mente manipulada el cómo serías tal como te cuenta el curso. Pero el camino intelectual no es el camino correcto. El camino correcto es el camino experiencial, es el de la emoción, el de la experiencia, el de ver qué vas sintiendo. Eso es lo que ensancha la conciencia. No pretendamos comprender intelectualmente lo que no estamos preparados para ello por decisión propia. Más al contrario, vayamos a la búsqueda de la voz que habla por Dios, de ese aspecto divino en nuestra mente, a través de la práctica y del contraste de la nueva emoción con la antigua. Dice Mella, qué bueno que llegué. Bueno, pues lástima que solo sea para 5 minutos, Mella. La siguiente vez llegará más. Victoria, me siento un poco espesa esta noche, Iván. Y los sueños, yo en mis sueños no paro de hablar.
a la mañana siguiente la cabeza me estalla. Los sueños, ¿de qué parte están? ¿Del espíritu o del pesado del ego? Bueno, digamos que nosotros en sueños tenemos vivencias en otros niveles que no son el físico, pero no somos conscientes de ellas. Y entonces, pues las vivencias que tenemos, como también están bajo el dominio del ego, pues pueden ser a veces malas y a veces buenas. Te dice el curso, ¿con quién te acuestas? ¿Con el ego o con el espíritu? Porque en función de con quién te acuestes, así soñarás. Dice Victoria, otro de mis sueños es agua, por todos lados agua. Agua, pues no sé, habrá que consultar algún interpretador de sueños, pero bueno, vamos a pensar en eso de soñar con el agua, a ver a qué se puede referir, y si se nos ocurre algo, pues en la siguiente sesión el que se le ocurra algo que lo diga, ¿vale? Ana Isabel, y en este mundo se habla de inteligencia emocional. ¿Qué tal? Bueno, pues la inteligencia emocional efectivamente es no desconectarse de la emoción. Porque si te desconectas de la emoción te vuelves un zombie y entonces no tienes las señales de cuál es tu sistema de creencias. Porque tu sistema de creencias te indica una emoción de sufrimiento y tú para sobrevivir te desconectas de esa emoción de sufrimiento y sigues y sigues y sigues, al final es la enfermedad de la que hablábamos. Quien se desconecta de sus emociones acaba enfermando porque son señales de que hay un grave conflicto. La inteligencia emocional es no desconectarse de las emociones. Bueno, pues nada más. Cripti hace una reflexión final muy acertada y aquí terminamos. Nos quedamos en la mitad del punto 5 para tener una referencia para seguir la siguiente, que si no luego me pierdo. Pues nada más, muchas gracias a todos. Una sesión otra vez muy animada. Prueba de ello es que apenas hemos leído. Es que de hecho aquí no hay que leer, sino que tenemos que compartir todas estas cuestiones. Y bueno, pues objetivo cumplido y hasta la siguiente. Prospector UCDM.